Hola Pepito, ¿cómo estás de nuevo? Nos vemos en la tercera hora entonces. Y hubo el mismo interés que hoy, que en la mañana, de continuar. Vamos a ver porque hay otros compañeros que se van a sumar. Y entonces vamos dejando claras algunas ideas que forman parte de ese mundo de la Maris de Gaula, que como vemos va desde las antiguas tradiciones celtas a los primeros contactos con América y la visión fantástica de América, que tiene mucho que ver con el interés por los propios mitos americanos en la medida que respondían a inquietudes de esos caballeros, como el Dorado, la Sierra de Plata, las Amazonas, que podían ser aliadas en la reconquista de Constantinopla, cosas que es un mundo totalmente diferente, ¿no? Es nuestra civilización y no es nuestra civilización. Así que vamos a Es ver. que creo que está muy interesante porque por vez primera yo por lo menos he visto a alguien que intenta eh, abordar el tema desde ambas partes en la medida de lo posible, digamos, o sea, completamente además, desde ambas como perspectivas, desde la perspectiva indígena, por un lado, de cómo intentar de cómo pensaban y cómo veían las cosas, no solo a los españoles cuando llegaron, sino incluso a sí mismos, incluso antes de la llegada de estos, y también obviamente desde el punto de vista español, porque hasta ahora casi siempre, y por desgracia, casi siempre tenemos o solemos tener una perspectiva, pero incluso actual, digamos, ideologizada, por otro lado, ya sea desde un punto de vista o de otro, y, y desde, como tú, todo muy mezclado, digamos, todo muy mezclado. Y creo que no es muy correcto en ese sentido. Sí, Porque porque no nos hace ver una no, verdadera perspectiva de todo. sí, te interrumpí. No, solo eso. La, eh, Porque es como si alguien hubiera cortado los nexos. Es decir, esos nexos están en la historia. Por ejemplo, hay un autor muy interesante que es Jesús Pérez Tudela, que plantea que Colón probablemente, viajando en 1480 en una nave portuguesa, Sí, lo conoces, sí, se sí. llama Mirabilis in Altis. Bueno, entonces, que tenía un conocimiento previo. Que se conocieron en Canarias o algo así. Sí, él dice como a mitad del océano, quizá tirando Sí. para Canarias, no Para sé, o Canarias, que tirando era para... prácticamente el único sitio donde se podían encontrar, digamos. Y que entonces le queda la idea de las Amazonas por eso. Y Evidentemente de que... que había otro Sí, continente realmente. Porque se supone que la otra persona había llegado y venía de vuelta. Porque se perdió o algo así en una tormenta. sí. Y además Hernando Colón anotó en su historia del almirante eh, el interés que tenía Colón por todo lo que llegara de los mares del oeste, que podía ser un indicio de que había algo más allá, y que abarcaba desde madera labrada y juncos, embarcaciones e incluso cadáveres. Y los relatos romanos que hablaban de indios venidos del oeste, que obviamente si eran indios venidos del oeste, no eran de la India, mercaderes incluso que habían llegado sus embarcaciones intactas, y embarcaciones que no usaban clavos, que estaban hechas por cañas. Entonces, todo eso un poco misterioso y que dejaba la duda, bueno, ¿quiénes son estos que...? Y que creo que calculó incluso el tiempo que más o menos le iba a llegar a ese otro lado, digamos, a esa India de las especias.
creo que Bueno, también calculó un poco y que más o menos los cálculos fueron bastante acertados y los o cálculos fueron, aproximados. sí, porque aparte se basó en relatos antiguos que él creía al pie de la letra, pero que decían, bueno, son tantos meses de navegación. Después está la idea de que él pudo haber navegado y llegado antes, y por lo tanto tenía ese conocimiento previo. Bueno, entonces Pérez Tudela lo que dice es, en algún momento, antes de 1492, hay un contacto con los taínos. Y a partir de ahí empieza la interpretación de lo que es América. Es una América prefigurada, fabulosa y fantástica, antes de la América tal cual nosotros la entendemos, que siempre es una América pensada desde una mentalidad, Claro. nunca es la realidad. Hay muchas formas de entender América. Bueno, la nuestra es una, esa es otra, y nos parece muy extraño, pero ahí hay una evolución en el pensamiento. Entonces, el contacto con lo mítico americano, que ahí hay que desentrañar hasta qué punto es lo mítico americano o es algunos elementos de lo mítico americano, ahí yo les invitaría a leer la transcripción de los mitos que hace Ramón Pané, porque tienen como son como narraciones que parecen como de ensoñación, como sueños, como lo que vemos en los sueños, una estructura onírica que no tiene no tiene nada que ver con el relato del viejo mundo. Entonces, ¿qué elementos ahí toman? ¿Cómo los pueden haber interpretado? Pero el tema es que hubo ahí una síntesis. Al principio a mí lo que me interesa es mostrar que hay un vínculo con el pensamiento americano desde un principio, indoamericano, y después entonces, cuando pasemos al análisis del Rabin al-Achi, bueno, ¿en qué consiste ese pensamiento americano? Eso por un lado. Y por otro lado, lo otro que les quería aportar es esta novela Clarivalte, de Don Clarivalte, escrita en Santa María del Darién, 1524, por Gonzalo Fernández de Oviedo, que es un personaje que forma parte de ambos mundos, el mundo europeo, el mundo americano, el mundo de lo fantástico y el mundo de los estudios eruditos y serios de los naturalistas, y que pertenece a esas dos etapas del siglo XVI, que son la etapa del encantamiento, de la ilusión, del heroísmo, y por otro lado la etapa del desengaño, que da lugar a la conciencia crítica y que lleva a la elaboración del Quijote. Es otra cosa que me interesa que se vea, la influencia de los humanistas en el pensamiento de Fernández de Oviedo. Casi se podría decir que es una especie de Quijote, porque lo que Cervantes plantea en el Quijote es, hay primero alguien que se considera caballero andante, que sale a hacer disparates por ahí, porque choca con la realidad, y por otro lado, se da cuenta, termina cayendo en el desengaño, y ahí empieza la purificación de la biblioteca. En la biblioteca se separan los libros que pueden enloquecer a alguien de los libros que realmente pueden ser lectura útil. Entonces ese filtro, esa crítica, que aparece en el Quijote, donde se pasa en la segunda mitad del siglo XVI a otra mentalidad racional, crítica, filosófica, eso Realista. realista, realista cruda incluso, porque las novelas de Cervantes, como Rinconete y Cortadillo, son novelas crudas sobre los pícaros, los niños solos y abandonados del siglo XVI. Cómo se pasa de una cosa a la otra está en esta personalidad de Gonzalo Fernández de Oviedo. Y además, la otra cosa que me interesa plantear del autor de Clarivalte es que al mismo tiempo es alguien que se preocupa por estudiar en qué consisten las virtudes del caballero. 3 obras: el libro de los linajes y de las armas, el libro del blasón, el libro de la cámara,
Es decir, hay una producción, hay una preocupación, hay una reflexión sobre cómo se tiene que comportar el caballero, y en la novela Claribalta en realidad lo que tenemos es, en una historia fantástica, un caballero que se comporta de determinada manera, como González de Oviedo piensa que lo tiene que hacer. Y el paralelismo entre el relato de Clarivalte y la realidad americana, que a su vez sirven para interpretar el Amadís de Gaula. Porque el Amadís de Gaula, en principio, salvo esta última parte de la saga de Esplandián, de las sargas de Esplandián, parece como que no tuviera nada que ver en lo que cuenta con América. Pero la manera como González de Oviedo hace un paralelismo entre la historia de Clarivalte y las hazañas de los conquistadores en América, es decir, plantea un relato que uno puede encontrar elementos en común con la historia de los conquistadores en América, sirve como clave para entender a su vez por qué el Amadís de Gaula resultó tan interesante. Y entre los elementos en común se ha citado, por ejemplo, la importancia que tiene los viajes marítimos y el océano en esta novela Clarivalte. En la época moderna, los viajes marítimos pasan a ser, a larga distancia, transoceánicos, pasan a ser algo fundamental. Si se pasa de los mares de los viajes a corta distancia a unir dos continentes. Es un elemento que aparece en la novela Clarivalte y que tenemos que considerar como que tiene un paralelismo con la realidad, la ficción con la realidad, es decir, lo que vive, las vivencias del caballero con la transformación de la época. Entonces no es totalmente fantástico lo que aparece en la novela. Bueno, de nuevo la conquista de Constantinopla. El argumento es que el héroe de Clarivalte tiene como objetivo la conquista de Constantinopla, es el trauma que provoca la caída de Constantinopla. Las peripecias de los navegantes están contadas también en este libro, y los naufragios. El género de los naufragios es toda una literatura que surge en esta época, que después se desarrolla, porque la época está caracterizada por los naufragios, y pensar en los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Pero uno se embarcaba a cruzar el océano y sabía que era muy probable naufragar. Así que hay un porcentaje enorme de naufragios que no había la seguridad en nuestra época de llegar. Naufragaban y se ahogaban los misioneros que salían a evangelizar, los comerciantes, las embarcaciones que transportaban mercadería. Era muy común incluso que, si miramos la biografía de personajes, muchos de ellos mueren ahogados en algún naufragio. Naufragaban los que venían de España, pero también los que iban a España, entre ellos muchos caciques e incluso indígenas que iban a España a ventilar sus pleitos directamente con la monarquía, naufragaron o eran atacados por piratas. Es decir, los mares, los viajes marítimos son un tema de la época y sus peligros, y eso está en la novela Clarivalte. Entonces, no es tan fantástica como se ha planteado. En fin, el mundo de lo maravilloso también está en la novela Clarivalte. La magia, y ahí yo les hacía el paralelismo entre el emperador tiránico de la novela Clarivalte y Moctezuma, porque la novela se corresponde con la misma época. Entonces, eso también me parece importante, es decir, por un lado, encuentran elementos en común interesantes en los mitos, y por otro lado, también las producciones literarias en América y en la misma España, aunque no hagan referencia, porque a veces se ha criticado
por ejemplo, que en el Cervantes no aparece América, que en el Quijote no aparece América. En las novelas de caballería puede no aparecer de manera explícita América, pero las trayectorias de los personajes o los temas que desarrollan reflejan el mundo americano. Entonces, esa es otra clave para leer el Amadís de Gaula, a tener en cuenta. Así que, Es con que relación a yo lo creo que... que, yo creo que por lo que estás hablando un poco, creo que el Quijote se basa mucho en parodiar precisamente novelas como esa, ¿no? Como la de Amadís de Gaula, ¿no? Porque habla mucho de todo eso así, pero claro, de forma jocosa, de forma un poco para desencantar a la gente. Es como invitándole a que ya dejen de fantasear tanto con eso y demás, ¿no? Y, y por supuesto, yo creo que también hace referencia, como dices, como bien dices, de forma indirecta a América también, un poco. Porque Amadís de Gaula, por lo visto, también se basa, o tiene una parte que también se basa en eso, en América, ¿no? En todo ese paralelismo que intentan hacer con lo onírico y lo real allí en América y demás. Entonces, el Quijote, si lo hace de novelas como Amadís de Gaula, por pantalones tiene que hacerlo también, aunque sea de forma indirecta, tiene que hacerlo también de América, me imagino. Y fue una corriente muy fuerte la de criticar y censurar a los libros de caballería. Si después de haber tenido un éxito tan grande, un éxito editorial tan grande, haber sido tan leídos, en la segunda mitad del siglo XVI llama la atención la manera como fueron cuestionados, censurados, criticados, considerados que no eran ejemplos moralizantes. Entonces tenemos la transición de una forma de conciencia a otra forma de conciencia, donde lo ocurrido en América evidentemente influye, porque en América está primero el encanto y después el desencanto, cuando empieza a verse las dificultades que tiene la propia colonización, que no es todo tan sencillo, que hay hambrunas, que hay que enfrentar ataques, que la naturaleza no ayuda, en fin, aquello empieza a dejar de ser maravilloso y se transforma en real. Y que no encuentran las cosas que dicen en la novela que deberían de estar, ¿no? Elementos, como bien dijiste antes, en la otra sesión, de elementos oníricos que ellos creían que eran geográficos, que eran reales y que lo buscaban, como lo del Dorado, lo de los Amazonas, las aguas esas benditas, todo eso, cuando fueron viendo que ya se acababa esa tierra también, aunque era sigue, bueno, es enorme, pero que ya se estaba acabando y que no lo encontraban, es cuando yo pienso que llega ese desencanto y ahí de toda esa corriente, reflejado yo creo en su culmen en el Quijote, ¿no? Digamos. También, Figura. disculpen que, No, perdón, sí, decime. Sí. que también ocurre que la novela de caballería es la corporeidad, es lo tácito de un montón de rasgos, de valores que están asociados a un mundo nobiliario y algo atávico en relación a el periodo en el cual se empieza a criticar. De hecho, no me parece casual que se produzca ya en esa transición el auge, por ejemplo, del Lazarillo de Tormes, que es un libro, una novela de aprendizaje que de alguna forma va a anteceder toda la línea de la picaresca en la que el propio, en la que autores del siglo de oro y el propio Cervantes van a socavar. De modo que no me parece que concebir eso en el Quijote sea solo algo intrínseco del Quijote, que tal vez es como su principal adalid, pero sí creo también que la crítica a la novela de caballería en el Quijote presenta cierta ubicuidad, es decir, va más allá Sí. de la propia mención intertextual en el suceso de la quema de libros, sino que también, por ejemplo, desde el momento en el cual se parodia la presunta veracidad de la autoría de Cid Hamete Benengeli, es evidentemente
una parodia o un sentido jocoso a partir de un tópico común en la novela de caballería. Y de hecho, yo, por ejemplo, soy docente de literatura y he leído libros de caballería más allá de España. Hay uno de Georgia que se llama Tariel o El Caballero de la Pantera, que también presenta ese tipo de cuestiones constituyentes y casi que abarcativas a todo eso que encarna la figura del caballero. Porque la figura del caballero europeo no deja de ser, en principio, una figura del aristoide, una figura patricia, ¿no? Claro, es decir, no es casualidad que en la segunda mitad del siglo XVI comience la crítica de las novelas de caballería, si pensamos que hay un desarrollo mercantil, si pensamos que aparecen grupos sociales nuevos, una burguesía, si pensamos que se afirma el Estado. Una de las cosas que hace sufrir a Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, es cómo los funcionarios del Estado se benefician, dice él, de esa conquista, es decir, cómo los conquistadores son los que dieron su vida, los que pasaron todos esos trabajos, los que en definitiva terminan pobres, y cómo gente recién llegada, pero que ocupan cargos de funcionarios, se benefician de todo eso. Entonces, hay un desplazamiento del conquistador como grupo social por nuevos grupos económicos, políticos, en la conformación de un sistema de administración que va más allá de lo que puede ser una organización militar, un sistema de encomiendas al principio, y además la crítica que aparece de la conquista, es decir, los conquistadores no necesariamente son reconocidos, son cuestionados, se los denuncia, se les hacen procesos, empezando por Hernán Cortés, tienen que justificar y demostrar no solamente sus méritos, como le ocurre a Bernal Díaz del Castillo, que justamente escribe la historia verdadera de la conquista de Nueva España para defender sus méritos, sino que tienen que enfrentar acusaciones, tienen que participar en nuevas empresas para poder mantener su prestigio o poder incluso abrirse a nuevas perspectivas, porque en el lugar que han conquistado ya no son bienvenidos, como le ocurre a Hernán Cortés, que tiene que organizar expediciones más allá de México. Y bueno, y a su vez, como tú decís, la parodia, ahí tenemos un tema que es la ironía, la burla, la parodia, va en el sentido de apoyar la crítica racional, cuando anteriormente la risa, dijera Bakhtin, ¿no? Mijael Bakhtin, tú que sos profesor de literatura, la risa iba en la dirección del mito. Ahora la risa, la ironía, va en la dirección de, perdón, de cuestionar los valores de la sociedad anterior. Y después todo el desarrollo de la picaresca, que es de un realismo terrible, que nos muestra la otra cara de esa sociedad. De sociedad es que sí. Hay un crítico literario que además tiene la peculiaridad de ser youtuber, que es Jesús Maestro. No sé si lo conoces, está enraizado en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pero lo aplica a la literatura. Y que él plantea que en realidad esta befa quijotesca a la caballería no es a la caballería de por sí, sino que la caballería es un vehículo para hablar de un tipo de concepción de la realidad más de corte idealista, más de corte, si se quiere, heredero de la cuestión noética de Platón, que de algo real, que de algo mundano. Entonces creo que eso reafirma lo que estás diciendo, de ese carácter, por un lado con un asidero histórico, y por el otro también como una crítica de orden filosófico, o por lo menos de orden tácito, empírico. Porque el Quijote termina siendo un libro filosófico, dijera Miguel de Unamuno. Es decir,
termina dando una respuesta. Si el relato heroico tenía una respuesta acerca de cómo el ser humano tiene que encarar su existencia mítica, el discurso filosófico va a tener otro tipo de respuesta, pero basada en el logos. Es decir, pasamos del mito y de la épica al logos como discurso racional y al pensamiento filosófico. No era que no hubiese ocurrido antes, porque en el siglo V a.C. surge la filosofía, pero en el siglo de oro español evidentemente que tenemos momentos muy importantes en la evolución del pensamiento humano. Surgen también las ciencias económicas, sociales. Los arbitristas son los primeros que plantean soluciones a los temas monetarios, económicos. Hay una verdadera cuestión, una verdadera conciencia de los problemas sociales. Así que... Incluso a diferenciar sí. el valor del coste también. O sea, lo que es el valor en sí de lo que cuesta algo. O sea, no sé si me hago entender. O sea, una cosa es el valor monetario en sí, que uno le da en cuanto a moneda, pero el otro es el coste, por ejemplo, coste humano y esas cosas. O sea, que por primera vez se hacen también diferencias así, por ejemplo, en ese sentido. Se O establecen sea, cosas que criterios, ahí está, sí, que antes no se hacían. económicos, y que Sí, después lo toman las escuelas económicas europeas. sí. Y bueno, eso hubiera sido Y imposible lo si toman como no... suyo, además. Que eso es otra cosa. no sé cómo fue que dijiste. No, que digo que encima lo toman como si fueran suyos, digo, que eso ya es otra Y cuestión. que además lo toman como si fueran suyos y no lo reconocen Sí, en los autores exactamente. españoles. Eh, es un momento culminante entonces del pensamiento europeo, y en América también. Es decir, en América hay un desarrollo importante, por un lado, a partir de la influencia española, pero luego creaciones propias, formas de mirar el mundo. El estudio de la naturaleza es fundamental, el estudio de la fauna, de la flora, que da lugar a clasificaciones, taxonomías, que luego va a tomar Linneo, por ejemplo, o va a tomar Darwin, pero las Sí, la primeras genética. observaciones, claro, las primeras observaciones acerca de las similitudes en cuanto a la anatomía de los animales son de fines del siglo XVIII, principios del Y siglo evoluciones XIX. de las especies que también La se hizo evolución de antes. las especies, ahí está. Lo plantea Félix de Azara, lo plantea Ignacio Molina. Bueno, ahí nos fuimos a lo que es el pensamiento racional y su desarrollo, pero estamos contraponiendo dos mundos, pero también estamos mostrando cómo una manera de entender la realidad en su evolución y sobre todo en el contacto con América, así que no podemos prescindir del contacto con América y de la influencia de América en España y el resto del mundo, como potencia el pensamiento europeo del desarrollo científico. Me parece fundamental todo esto, y como que son líneas que estamos planteando, que estamos dibujando a los efectos de un análisis más en profundidad que podría hacerse a partir de este tema. Acá simplemente el Amadís de Gaula es una fuente que hilvana, es decir, como si fuera un hilo, vincula distintos mundos y luego se proyecta hacia el futuro y hacia otros mundos, justamente por los temas que deja abiertos. No sé si poco esa es la idea. 2 horas y media más. Y yo también estoy como, no sé si la palabra es darse cuenta, o por lo menos se me está viniendo a la cabeza que también una de las quizás formas o así del porqué, ¿no? Del por qué se cambió ese paradigma entre novelas como oníricas, digamos, ¿no? Así, digámoslo así, y míticas.
como es Amadís de Gaula y otros más, con estos otros del Lazarillo de Tormes, Quijote, etcétera, es porque creo que también ya de por sí está habiendo cada vez más un cambio realmente de la sociedad, en el que antes era más nobiliario todo, o sea, el poder, la economía, todo eso estaba muy basado en poderes nobiliarios, digamos, y ya a partir quizás de la época del Renacimiento, ya digamos que empezó a haber ese cambio, yo creo, de sociedad, en el que ya la gente llana, por así llamarla, sobre todo yo creo que empezando por los mismos mercaderes y demás, que fueron cogiendo cada vez más poder, más dinero y demás, se fueron haciendo, dando codazos, digamos, se fueron haciendo un poco con todo eso también, ¿no? Y ellos ya no eran tan oníricos, como ya no venían mucho de ellos, de esa clase así a lo mejor noble o lo que sea, directamente, pues yo creo que también por ahí empezó a haber ese cambio a lo mejor de paradigma. Es decir que los conquistadores, al buscar el dorado, terminan fundando la economía moderna, con su acuñación de moneda en América, con la circulación internacional de la moneda, con la mundialización del comercio, y dan la posibilidad entonces a otras regiones de tener un desarrollo de grupos de comerciantes, por ejemplo en China, en Formosa, en Filipinas, dan la posibilidad de que comerciantes chinos presenten sus productos en México, de que haya un galeón de Manila que una ambos mundos, por lo tanto, una revolución del comercio, una revolución de las técnicas de acuñación de moneda, una revolución de las técnicas de producción de plata, pero también una revolución alimentaria, la circulación de productos agrícolas americanos que hoy nos parecen básicos y elementales, y son resultados de miles de años de experimentación en América. Eso es un aporte importante de la población indígena, y es España la que los difunde en el resto del mundo. Si uno existiría el chocolate, la vainilla, la cocina moderna sería imposible. Esos conquistadores entonces fundan la época moderna. Y por eso posiblemente podamos decir que el año 1492 al menos es el año en que comienza la época moderna, aunque con todas esas transiciones a las cuales nos hemos referido. Es que España, digamos que mezcló, o sea, se mezcló completamente, como si fuera en una costelera, todo lo mezcló, digamos, y lo globalizó, lo exportó, o sea, lo difundió, pero por todo el planeta, por todo el mundo, digamos. También es la época en que se desarrolla el derecho internacional, que se llamaba derecho de gentes. Dentro de ese derecho internacional aparecen concepciones acerca de los derechos de las personas y de los pueblos, el derecho de residir y radicarse en otro continente, de difundir libremente las ideas, de comerciar entre los pueblos, los derechos incluso de tipo laboral, porque en definitiva las leyes de Indias, cuando protegen al indio del encomendero, lo que están haciendo es proteger a un trabajador de un tipo de empresario, llamémosle así, o de propietario. Ahí está, de su jefe. Derechos de las mujeres, porque en 1512 se establece la prohibición de que las niñas de 12 años sean casadas, como sigue pasando en la India, y es un problema, pero también de que las mujeres embarazadas trabajen. Se establece una suerte de licencia para esas mujeres, y
el derecho a que no trabajen hasta que el niño incluso tenga 3 años. Entonces, esos son como, ahí están, derechos de maternidad, primitivos derechos sociales, y que no existirían si no fuera justamente por la discusión, el conflicto, la crítica y el cuestionamiento de los conquistadores. Es que otra de las caracterizaciones principales era que eran muy autocríticos, digamos. Era una sociedad muy autocrítica, digamos. Siempre se estaban poniéndolo todo en duda, digamos, continuamente. Y de ahí que estén siempre las leyes continuamente cambiando y evolucionando con los tiempos. Es una sociedad muy crítica, sí, y una sociedad con una gran capacidad de producir ideas. Y eso realmente, si nosotros nos ponemos a pensar un poco los siglos siguientes, lo que hacen los siglos siguientes es tomar eso, tomar el realismo de la literatura española, tomar el realismo de la pintura española, tomar las ideas fundamentales de la economía, los temores acerca de el progreso, la manera como puede afectar la sociedad, el Fausto de Goethe está tomado de la literatura española, el teatro moderno, que es un teatro escrito, porque el teatro anterior era un teatro oral e improvisado, el teatro inglés era un teatro improvisado, pero la obra de teatro escrita es un aporte de España, es decir, etc. Y también eso, derechos laborales que ya tenían, que lo vuelven a recuperar, digamos, con esto de la semana y de los 7 días, de las 8 horas de trabajo, e incluso con vacaciones en muchos casos, cosa que ahora pues, no sé, o sea, lo vemos en el pasado y no podemos ni pensar, ¿no? De que pudieran tener todas esas cosas que ya tenemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Y que se perdió en un momento y que se volvió a recuperar ya luego en el siglo XX, o a partir del siglo XX y largo, vaya. Y también cosas de juicios, o sea, el sistema judicial, por ejemplo, actual, moderno que tenemos en el mundo occidental, bueno, yo creo que también en todo el planeta así en general, viene también del imperio español, digamos. O sea, la manera en que enjuiciaban y todo eso, sobre todo en el tribunal eclesiástico creo que era, además, más que el propio mundano, digamos, el del Estado, digamos. Porque está basado en el derecho español y porque cuenta con una administración que registra minuciosamente por escrito. Eso es fundamental, donde se arma expediente por cada caso, donde hay un sistema administrativo y hay garantías para el enjuiciado. Y que además, como ahora, ¿no? Que la persona acusada es inocente hasta que se declare lo contrario, cosa que antes no, esas cosas no, como que no existían, ¿no? Digamos, o no así de esa manera. Y por primera vez también se hace así de esa manera, digamos, porque es muy garantista en ese sentido. Y No pueden... aparte, ¿Sí? Perdón. Sí. No, que termine él, perdón, lo pisé sin querer. no, que estaba simplemente diciendo de que, bueno, de que también había, no sé si eran oidores o algo así, que eran como Sí, abogados o algo los parecido, jueces. incluso fiscales también, y todas esas cosas creo que no existían en otros reinos, digamos, o no así, de esa manera tan compleja y tan garantista, digamos. Incluso que también se le otorgaban a ciertas personas que no podían permitirse, ¿no? El lujo de tener abogados, bueno, o oidores, o como se le quiera llamar, uno de oficio, por ejemplo. También, ahí está. Los oidores eran los jueces que formaban las reales audiencias, y los abogados eran igual que ahora los defensores, y tenían una formación específica, y el estudio del derecho era fundamental.
Y una etiqueta, vamos, de vida, por lo que yo he leído, que, que hoy en día yo creo que nadie querría ser abogado entonces. Ni juez tampoco, a lo mejor. Yo solo quería reparar, además, Sí. en cierta asimetría o cierta diferencia en cómo se relacionó España en su condición de metrópoli con respecto a los territorios adquiridos del Nuevo Mundo, en relación a cómo, por ejemplo, fue Inglaterra, que fueron procedimientos totalmente diferentes. Opuesto. Sí, totalmente. Sí, es decir, España no Muchísimo más sé, integracionista también. ¿cómo me dijiste? Sí. Que la forma de relacionamiento de España fue mucho más integracionista y menos segregacionista de lo que fue Inglaterra.